El incidente Terrano. Extraído de terranos salvajes, ignobles o increíbles pioneros, por el profesor Ambir Stratmon, publicado por la Universidad de Bercia en 3210, segunda edición. Introducción. Durante muchos siglos, nuestra galaxia disfrutó de una larga paz, a pesar de pequeñas insurrecciones planetarias o disturbios políticos a pequeña escala. El orden y la serenidad fueron mantenidos por la voluntad de la supremacía cachaxiana, desde sus humildes comienzos como una raza de comerciantes. Los Kachaks habían crecido en prominencia durante los eventos de la Gran Guerra Civil Miara, también conocida por algunos historiadores como la Guerra de los Príncipes Miara, que ocurrió en el año 1765 del calendario cachaxiano. Como nota, para mayor claridad, me referiré a todas las fechas utilizando el calendario cachaxiano, ya que es una de las pocas cronologías adoptadas por múltiples culturas en toda la galaxia. Tras la muerte del sultán Miara Askesh XX, sus tres hijos legítimos reunieron sus fuerzas para luchar por el derecho a gobernar el planeta. Aunque las guerras de sucesión eran raras, no eran desconocidas, y como resultado, la compañía Miara Cachaxiana, o CMK, desplegó su propio ejército privado para asegurar y defender sus activos en la superficie del planeta Miara. Fue durante este tiempo que los príncipes, después de ver a las fuerzas de la CMK repeler una fuerza de bandidos más grande que se había unido para aprovechar el conflicto y saquear los asentamientos circundantes, comenzaron a pagar a los Kachaks como mercenarios. A lo largo del conflicto, la CMK alquilaría sus fuerzas de seguridad como mercenarios al mejor postor, mientras se escondían detrás de una delgada máscara de neutralidad que les permitía comerciar con todas las partes. Después de todo, cada uno de los tres reclamantes era consciente de que atacar directamente a la CMK no solo significaba perder permanentemente sus servicios altamente valorados, sino también arriesgarse a involucrar al gobierno cachaxiano en la guerra. Al final de la Guerra Civil, la CMK se había establecido como una de las potencias dominantes en Miara. Incluso si hubiera deseado hacerlo, el recién coronado sultán Askesh XXI no estaba en posición de negar ninguna ayuda de los Kachaks, ya que sus propios recursos y fuerzas militares habían sido diezmados como resultado del conflicto. Intentar remover a la CMK del poder no solo sería casi imposible, sino que probablemente le negaría suministros vitales ofrecidos por los Kachaks, y así la CMK estaba aquí para quedarse en Miara. Durante los próximos 50 años estándar, la influencia de la CMK comenzó a crecer, a pesar de los deseos del sultán. Las fuerzas militares de la CMK continuaron creciendo en Miara, ayudando a sofocar facciones rebeldes y proporcionando mayor seguridad. Mientras tanto, los extranjeros prácticamente llegaron a dominar los mercados en Miara. Para el año 1812, los Kachaks controlaban Miara en todo menos en nombre. En 1815, el sultán Tukri II firmaría el contrato de Bri, convirtiendo a Miara en un planeta vasallo de los Kachaks. Algunos historiadores y políticos contemporáneos señalaron lo conveniente que fue la muerte del sultán Askesh XXII y todos sus hijos como resultado de una explosión en el motor de curvatura para los Kachaks, ya que Askesh XXII se había opuesto vehementemente a la intromisión de forasteros en los asuntos de Miara, mientras que su hermano Tukri, quien había sido un defensor de larga data de los Kachaks, se había enfermado conspicuamente el día del viaje, y posteriormente fue el único miembro de la familia real en sobrevivir. Los Kachaks han negado cualquier implicación en el incidente, y sin evidencia en contrario, como suele pasar cuando explotan los motores de curvatura, tememos que debemos estar de acuerdo con la investigación que afirma que la destrucción del crucero real fue simplemente un trágico accidente. Después de todo, incluso hoy en día los Miara no son conocidos precisamente por su construcción naval, como se cubre a lo largo del libro de Mork, en el que tienen 4 capítulos enteros dedicados a sus diversos contratiempos. Capítulo 1. Expansión de los Kachaks. Después de su éxito en Miara, los Kachaks comenzaron a expandirse hacia otros sistemas. En sus primeros años, siguieron modelos similares a los Miara, en los cuales se hacían prácticamente indispensables para los diversos gobiernos. Los mundos aliados con los Kachaks pronto se volvieron ricos y poderosos.
Fue a través del comercio de mineral de uranio y esclavos con los Kachaks que los Caudata reptilianos se convirtieron en la gran potencia galáctica que son hoy. Otros mundos que intentaron sancionar a los Kachaks por sus acciones, tanto militares como de otro tipo, se encontraron bloqueados por la armada kachaksiana, hasta que aceptaron las demandas de los alienígenas, a menudo a expensas del mundo bloqueado. Los Sindrin, incluso ahora, 348 años estándar después del final del bloqueo de su mundo natal, todavía no se han recuperado. A medida que crecía su poder, los Kachaks comenzaron a expandirse cada vez más hacia afuera, y comenzaron a invadir y conquistar mundos que no podían resistirse. Como se registra en muchos textos históricos, su primera gran campaña de colonización contra los Gen insectoides fue un gran éxito después del asalto al nido Nikir, que resultó en la captura de la reina Jin. Su segunda campaña contra los Olden anfibios se logró famosamente en el lapso de 4 meses estándar en el año 2431, lo que llevó a la dominación total y esclavitud de los Oden. Su tercera campaña casi aniquiló la flota de incursión de los Drixit, que habían aterrorizado el borde sur de la galaxia durante muchos años, y así sucesivamente. Los infames regimientos de los casacas azules de los Kachaks eran respetados y temidos en todo el mundo. Por supuesto, encontraron resistencia, ya que muchas razas alienígenas buscaron evitar el dominio kachaksiano por completo. Esto llevó famosamente a la formación de la alianza de Bohir, Slek y Druk para oponerse a la supremacía kachaksiana en el año 2702. La guerra de la supremacía se libró en los próximos 2 siglos y medio y vería combates en 8 mundos diferentes. A pesar de los valientes esfuerzos de la alianza, el ejército kachaksiano era muy superior, habiendo perfeccionado el arte de disparar sus mosquetes hasta un asombroso ritmo de 4 disparos por minuto, y habiendo perfeccionado el arte de formar sus filas para enfrentar perfectamente el ataque enemigo, sin importar la situación. Solo la famosa caballería Druk fue superior a sus contrapartes kachaksianas, y esta ventaja se perdió para la alianza cuando los Druk desertaron a la supremacía kachaksiana en 1927, a cambio de derechos completos en la supremacía como ciudadanos y ser perdonados de pagar cualquier reparación por la guerra, un acuerdo que los Kachaks para su crédito cumplieron completamente. Cuando cayó el último puesto avanzado Slek en 1951, como a menudo se representa en varios medios como la brillante película Alianza y la no tan brillante Muerte de un sueño, la dominación de la supremacía kachaksiana estaba prácticamente asegurada. Parecía que a través del comercio, el ingenio y el poder militar imparable, los Kachaks habían pasado de ser un simple mundo mercantil a ser el líder del mayor imperio que la galaxia había conocido. Capítulo 2. 293ª Flota Expedicionaria y el descubrimiento de los terranos. Durante los siguientes 71 años estándar, la supremacía kachaksiana controló la galaxia. Toda la vida conocida en el 40% de la galaxia se despertó, vivió y murió bajo el dominio kachaksiano. Sin embargo, los Kachaks seguían buscando expandir su influencia y enviaron múltiples expediciones a las regiones desconocidas del espacio. A principios del año 3012, la 293ª Flota Expedicionaria se topó con un mundo de categoría 9. Aunque en el límite de lo que muchas razas consideraban habitable, este mundo no solo tenía vida, sino vida consciente. La monitorización inicial de los primitivos sistemas de comunicación del planeta determinó que probablemente esta era una de las pocas colonias de una especie que apenas comenzaba a aventurarse a las estrellas, lo que impulsaba a cualquier especie cuerda a intentar colonizar un mundo de categoría 9, solo una clase por debajo del temido mundo de muerte de categoría 10. Con instrumentos tan primitivos era incomprensible. En ese momento no se entendió que los colonos provenían de uno de estos mundos de categoría 10, y que para ellos este planeta llamado Janus, según se informa en honor a uno de sus antiguos dioses, era un paraíso verde que de hecho se utilizaba para cultivar varios alimentos. Así es, estas criaturas estaban cultivando y consumiendo la fauna y flora venenosa de un mundo de categoría 9 para su mundo natal, Terra.
Después de pasar una semana fuera del alcance de los primitivos escáneres de los terranos, el almirante de la flota, Lord Blom, ordenó que el mundo fuera tomado en nombre de la supremacía cachaxiana. En un golpe de rayo, el mundo de Janus fue capturado. Considerados primitivos, los terranos fueron reunidos y puestos en esclavitud. De las 5 naves espaciales de la colonia, 3 fueron destruidas en el ataque inicial mientras estaban en órbita, y la cuarta fue destruida al intentar escapar del mundo. Solo una nave, el explorador UNSS, escaparía de la campaña, y solo porque el sentido del honor militar de Lord Bloom sentía que no habría gloria en perseguir una nave en fuga. Si la 293ª flota expedicionaria hubiera pasado más tiempo analizando la cultura de los terranos durante su reconocimiento inicial, quizás no habrían permitido que el explorador regresara al espacio terrano. Pero como era el deseo del almirante de obtener la gloria de una campaña rápida, solo permitió 3 días estándar para el reconocimiento antes de la invasión. Los esclavos terranos capturados fueron llevados de vuelta al espacio cachaxiano para ser vendidos, donde despertaron mucho interés. Ser una especie recién descubierta no fue la única causa de esto. Los terranos eran criaturas bípedas semejantes a los simios. Su piel suave variaba en diversos tonos de blancos, beige, marrones y negros. Aunque eran bajos en comparación con la mayoría de las otras especies, con una altura promedio de apenas 5.5 kicks, pesaban el doble que un macho cachax completamente crecido, con una fuerza para igualar. Esto llevó a los estudiosos a especular que los terranos habían evolucionado en un mundo de alta gravedad. Esto se confirmaría más tarde. Esto también hizo a los terranos ideales para el trabajo manual. Además, los terranos eran de origen mamífero, y su cabello era suave y casi lujoso al tacto, lo que, si se recolectaba en cantidades suficientemente grandes, podría ser excelente para la fabricación de telas. También se supuso que la leche terrana podría ser una mejor alternativa a la de la bestia Bakid, que es prácticamente incomible para hasta 142 especies diferentes. Todos estos factores llevaron a inversores y funcionarios gubernamentales a financiar más expediciones al espacio terrano para conquistar su raza y ponerlos en granjas de esclavos como se había hecho antes con otras razas como los Slek. A finales de 3014, el almirante Lord Blom estaba preparando su armada y sus fuerzas de invasión en Janus, cuando una flota terrana de 16 naves emergió del Warp. Capítulo 3. La furia de los terranos. Inicialmente, la llegada de los terranos fue sorprendente pero no preocupante para el almirante Lord Blom. Especuló que los terranos habían enviado todas sus naves para retomar su colonia, lo que haría que la conquista del espacio terrano fuera aún más fácil. Además, si capturaba una nave terrana, su único fracaso durante la campaña inicial, podría aprender la ubicación de otros mundos terranos. Ansiosamente envió sus naves a enfrentarse y ordenó a su infantería que se preparara para cualquier desembarco terrano. El almirante Lord Bloom no había considerado dos factores vitales. En primer lugar, debido a la sorpresa del ataque, su invasión inicial no había encontrado resistencia militar terrana. En segundo lugar, las naves estelares encontradas en la conquista de Janus eran naves coloniales con pocas armas defensivas, no los acorazados especialmente diseñados que se le acercaban. La flota cachaxiana se precipitó hacia los terranos, más aerodinámicos y rápidos, y las naves cachaxianas superaron fácilmente a los pesados behemoths de los terranos. Como moscas sanguinarias picadoras, las naves cachaxianas dispararon sus cargadores contra los acorazados. Sin duda, eran los diseños de nave más estéticamente agradables de los dos. El plan de Bloom era hacer que sus naves volaran frente a los terranos en línea recta para proporcionar un bombardeo de costado virtualmente continuo. Era una estrategia que había servido a los Kachax durante siglos. Entonces, las naves terranas dispararon. Aunque eran ladrillos lentos y pesados en comparación con las elegantes naves de la supremacía, los acorazados terranos también golpearon con la fuerza de un dios enojado. La primera nave en entender esto fue la KSS Espíritu Perseverante, que fue destrozada en cuestión de segundos bajo el diluvio de fuego. 3 naves más
fueron destruidas en rápidas sucesiones antes de que Bloom ordenara a sus naves romper la formación. El poder de los cañones terranos hacía prácticamente imposible acercarse lo suficiente como para enfrentarlos. Imperturbables, las naves terranas comenzaron a descender sobre la superficie de Janus. Mientras los terranos desembarcaban, el ejército cachaxiano de casacas azules 214 formó filas y esperó recibir la carga de los terranos. Los alienígenas podrían haber usado la fuerza bruta con gran éxito contra la flota cachaxiana, pero aquí se esperaba que la marea cambiara. Después de todo, se consideraba que estos terranos eran salvajes y primitivos, y se esperaba que corrieran gritando hacia las líneas de los casacas azules en el momento en que dispararan sus mosquetes, como había sido el caso en tantas guerras contra otros primitivos. Fue aquí donde el legendario alcance de los 120 kicks de las armas de fuego cachaxianas y sus famosos 4 disparos por minuto les ganarían la batalla. Los tambores sonaron para marchar a las tropas hacia la batalla mientras las cámaras de noticias mostraban a toda la supremacía para mostrar la gloria de esta victoria. Ciertamente, los terranos eran y aún son salvajes, pero no se conocía en qué medida, y si lo hubieran sabido, es probable que la supremacía hubiera ordenado una cuarentena del espacio terrano. Verás, los terranos tienen una larga historia de guerra. A través del estudio de diversas fuentes terranas, he aprendido que desde el amanecer de su civilización, las tendencias tribales, la agresión y la naturaleza competitiva de los terranos significaba que hasta la llegada de los Kachaks, los humanos no habían experimentado más de 2 décadas estándar sin guerra. Gran parte de su desarrollo tecnológico surgió debido al conflicto. Las primeras naves espaciales terranas se diseñaron sobre la base del armamento terrano. Cuando la mayoría de las razas inventaron el cohete, generalmente en forma de fuegos artificiales o experimentando con polvos químicos, dijeron, me pregunto cómo podemos usar esto para ir más rápido. Cuando los terranos inventaron el cohete, su primer pensamiento fue probablemente, me pregunto cuántas personas puedo despedazar con esto. Como resultado, el armamento terrano se volvió cada vez más avanzado. La cultura terrana está tan basada en la guerra que gran parte de sus medios cuentan historias de guerra, incluso sus deportes y juegos simulan la guerra, con deportes que fomentan agresión física para marcar un touchdown, y también tienen simuladores por computadora que replican escenarios de batalla con géneros dedicados a ser un soldado individual y liderar un ejército. Los Kachaks pueden haber dominado la guerra, pero los terranos la estaban revolucionando, y los Kachaks estaban a punto de aprender esto. En lugar de llegar en una horda sin mente, la infantería terrana se movió en pequeños grupos móviles. Esto desconcertó a los oficiales cachaxianos, pero aún así esperaron a que los terranos entraran en el alcance de los 120 kicks de sus mosquetes. Luego, los terranos se detuvieron a 300 kicks y levantaron sus armas. Seguramente no podrían esperar que sus armas fueran efectivas a esta distancia. Entonces, los terranos dispararon sus armas, disparando no 1, no 2, no 3, no 4, sino cientos de rondas por minuto, derribando a los casacas azules mientras sus filas apretadas impedían una rápida escapatoria. Peor aún, vinieron los tanques terranos, monstruosos cañones blindados que destrozaron la caballería Druk que cargó para enfrentar a los terranos. Peor aún, los terranos llevaban ropa verde oscuro que les ayudaba a mezclarse con los árboles, y hacía casi imposible detectarlos en el rango extremo al que sus armas de fuego podían alcanzar. Comprensiblemente, las fuerzas cachaxianas entraron en pánico y comenzaron a huir. El general Big Gear y su personal de nobles Kahaks esperaron a que los terranos se acercaran, comprendiendo que probablemente serían capturados y rescatados como era costumbre para la nobleza. Cuando un pelotón, nombre dado a un pequeño grupo de soldados terranos, se acercó al personal del general, Big Gear y sus hombres fueron brutalmente acribillados en una lluvia de fuego que hasta una hora antes se pensaba que solo podía ser producida por miles de soldados disparando a la vez. Solo el camarógrafo de la estación de noticias sobrevivió, transmitiendo, sin saberlo, todo lo que estaba ocurriendo a una galaxia horrorizada. En órbita, la situación era mucho peor.
La armada del almirante Lord Bloom yacía en ruinas con varios capitanes desertando, haciendo que sus naves regresaran al espacio cachaxiano. Indudablemente, alimentado por la ira, Bloom ordenó a su buque insignia KSS Victorious que se enfrentara a las naves terranas, decidido a derribar al menos una. Cuando KSS Victorious se acercó al alcance, la nave terrana UNSS Odyssey disparó un arma PEM, detonando los motores cachaxianos y dejando a Victorious a la deriva. Usando un dispositivo similar a un arpón, los terranos anclaron las dos naves juntas y enviaron a sus pelotones a bordo. En el lapso de una hora, la nave estaba bajo control terrano. Varios informes detallan cómo el almirante Lord Bloom se suicidó como salida honorable y para evitar ser capturado. Otros dicen que uno de sus esclavos aprovechó esta oportunidad para, en un momento de vacilación por parte de Bloom, arrebatarle la pistola al almirante y pintar el techo con el cerebro del almirante. La batalla de Janus resultó en la pérdida de 20.541 casacas azules, 34.702 personales navales y 18 cruceros de batalla en el transcurso de un solo día. Peor aún, las bajas terranas se contaban en menos de 150 y se produjo un extenso daño a los dos de sus acorazados, aunque esto se puede reparar. Y con la captura de KSS Victorious y su tripulación, los terranos tenían acceso a todos los datos disponibles sobre la supremacía. Todo esto se transmitió en vivo a la galaxia. Sin embargo, aún no habíamos visto el arma más temida de los terranos. Capítulo 4. Represalia. En toda la galaxia estalló el pánico y los disturbios cuando se mostró la carnicería de Janus. Muchos regimientos de casacas azules fueron desplegados para sofocar las multitudes. Mientras tanto, el gobierno cachaxiano se sentó a discutir la situación. Estaba claro que los terranos habían sido subestimados. Tal vez si se empleaba toda la fuerza de la supremacía, los terranos podrían ser abrumados por la pura fuerza numérica. Nunca en la historia de la supremacía una fuerza había sido derrotada tan completamente. Fue entonces cuando las sirenas sonaron sobre el mundo de Xixis Prime, cuando una flota terrana apareció en órbita. La supremacía apenas podía creer en su suerte. Xixus Prime era uno de los principales puntos de partida militar para los Kachax. Más de 75 cruceros de batalla estaban estacionados en órbita, y 1 millón de casacas azules esperaban en la superficie. Mientras tanto, los terranos tenían apenas 20 naves. Si había algún lugar que detendría a los terranos, sería este. Fue entonces cuando los terranos abrieron comunicaciones. Un hombre terrano de mediana edad con ojos azules que parecía atravesar la cámara enfrentó a los oficiales de la supremacía. Llevaba lo que parecía ser un traductor automático capturado sobre su oreja. Este es el almirante Callum Carter de la Armada de las Naciones Unidas, en respuesta al ataque injustificado de la supremacía. Las Naciones Unidas han decidido entregarles este ultimátum. Liberen a todos los cautivos humanos y ríndanse a nuestros términos. Tienen 24 horas para cumplir. Apareció una cuenta regresiva en la pantalla con símbolos desconocidos que comenzaron a contar en intervalos regulares. Si no responden o si percibimos algún acto de agresión, nos veremos obligados a tomar medidas drásticas. El mensaje terminó. Los cachaxianos estaban indignados. ¿Cómo se atrevían estos salvajes a dictar términos de rendición hacia ellos? Inmediatamente, y quizás de manera imprudente, los cachaxianos se movieron para interceptar la flota terrana. Los terranos respondieron simplemente disparando 6 tiros. Los cachaxianos han apodado a estas armas como el fuego del infierno de Brutir, en honor a su vengativo dios de la guerra de tiempos antiguos. Mi propio pueblo, los Feritus, los llamamos el fin de todas las cosas. Los terranos simplemente los llaman bombas nucleares. Se dispararon 6 tiros que pasaron volando frente a la flota que se acercaba y se estrellaron en la superficie de Sixus Prime. Utilizando la información de los registros de la tripulación capturada y la computadora de la KSS Victorious, los terranos habían aprendido la posición de los objetivos estratégicos más vitales en la superficie de Sixus Prime: astilleros, ciudades fábrica,
fortalezas principales y campos de reparación. En cuestión de segundos, cada uno fue envuelto en fuego nuclear que vaporizó todo a su alrededor, en un fuego atómico, y dejó la Tierra quemada, arruinada durante décadas con el tinte de la radiación. Los terranos habían convertido la energía nuclear en un arma. No eran solo salvajes, eran unos locos. Una vez más, el almirante Terrano apareció en la pantalla. Esa fue su última advertencia. No nos hagan hacer algo de lo que podríamos arrepentirnos. A medida que la comunicación se cortaba una vez más, los informes abundaban de flotas terranas apareciendo sobre otros 6 mundos a lo largo de la frontera. Todas mostraban signos de portar las mismas armas que acababan de ser desatadas en Sixus Prime, pero esta vez estaban dirigidas a objetivos no militares. Los ciudadanos entraron en pánico y comenzaron a rebelarse. Las naves comenzaron a evacuar a la gente del mundo y en muchos casos regimientos enteros de casacas azules desertaron o incluso se amotinaron contra sus superiores. Si no hubiera sido por el alcance limitado de las naves terranas, es probable que se hubieran acercado lo más posible a los Kachaks. La supremacía no tenía otra opción. En su discurso fatal al público, el ministro Alsen anunció que todos los esclavos terranos debían ser devueltos inmediatamente a Janus. En el siguiente tratado de Janus de 3015, la supremacía se vio obligada a respetar la soberanía del espacio terrano, y no se le permitió enviar naves de ningún tipo al espacio terrano sin una escolta armada. También se prohibió estrictamente el comercio de armas terranas con extraterrestres. Esto resultó ser la sentencia de muerte para la supremacía. De repente, muchos mundos que habían sufrido bajo su control comenzaron a levantarse, sintiendo la debilidad. Ya no parecía que los Kachaks fueran una fuerza imparable. Habían sido hechos sangrar, y si algo podía sangrar, podía ser matado. Mientras que las legiones cachaxianas habían sido capaces de sofocar la rebelión ocasional en ese momento, sus fuerzas de repente se encontraron bajo una presión creciente a medida que más y más sistemas se rebelaron contra ellos. Para el 3031, los Kachaks se retiraron a su mundo natal y fueron destrozados. Los una vez gobernantes de la galaxia fueron derrotados y esclavizados. En los años transcurridos desde entonces, los mundos anteriormente bajo el control cachaxiano han estado trabajando para restablecerse. Hemos estado formando nuevos lazos y alianzas. Ha habido conflictos, pero también grandes triunfos y avances. Sin embargo, cada uno de nosotros mira con temor hacia la frontera occidental. Porque aunque los terranos actualmente parecen contentos colonizando mundos que la mayoría de los seres sensatos ni siquiera considerarían una opción, recordamos lo que sucedió cuando decidieron luchar por un mundo. Aunque están contentos de comerciar con nosotros, recordamos las armas que tienen ocultas. Aunque no ha habido ningún conflicto importante entre terranos y otras especies conocidas desde la Guerra de Janus, todos recordamos el momento en que los terranos derribaron el imperio más antiguo y más grande que la galaxia había conocido en menos de 2 años. Todos recordamos el momento en que los terranos fueron a la guerra, y rezamos para que no se les dé un motivo para hacerlo de nuevo. Muchas gracias a Merlín, a Daniel, a Carpincho, a Arturo, a Skull, a Isaac, a Jonix, a Psycho, a Hugo, a Loco, a Ivan, a Edson, al Chocas, a Carlos, a Mario, a Macana, a Melpome, a Nacho, a Ghost, a Enrique, a Tomás, a Cargra, a Kate, a Sub y a Enrique, por unirse a esta familia de renacuajos. Me ayudan demasiado a traerles más contenido. Si tú también quieres formar parte de esta familia en crecimiento, no dudes en volverte miembro del canal y obtener beneficios como aparecer al final de los videos, contenido exclusivo que pronto empezará a llegar, acceso anticipado a las historias y la posibilidad de pedir alguna historia. Sin nada más que decir, muchas gracias por el apoyo y se despide la rana que narra.